Buenas tardes. Este sería nuestro tercer y último video que corresponde al tema de relaciones peso-volumen y tiene cabida en la unidad 3 de nuestro curso de Fundamentos de Geotecnia. Aquí se van a abordar los tres últimos ejercicios que vienen en el libro del Juárez Vadillo, que sería el ejercicio 7, 8 y 9. El ejercicio 7 y 8 son muy similares. El 7 va a quedar en términos o en función de los datos conocidos, pero en función de las letras. Y el ejercicio 8 es el mismo que el 7, pero ahí ya les vamos a dar valores. Ahí nos vamos a fijar, por ejemplo, que el peso específico de la muestra o el peso específico seco lo pudiéramos expresar en las unidades correspondientes correctas, como puede ser libra pie cúbico, tonelada metro cúbico, kilogramo metro cúbico, gramo centímetro cúbico, que sería lo más común que vamos a manejar en todo el transcurso de este curso. Ahora, las relaciones de vacíos, porosidad que vayan a obtener, pues ya sabemos que son números adimensionales, y como ejemplo el contenido de agua, expresarlo en porcentaje. Y aquí también otra diferencia. Como son suelos parcialmente saturados, ya el grado de saturación no va a ser del 100%, va a ser del valor que corresponda. En este caso puede ser un 70, 80, 90% de grado de saturación, dependiendo cómo vengan las condiciones del terreno. Bueno, bienvenidos y finalizamos esta serie de ejercicios en el tema respectivo. El ejercicio 7 dice lo siguiente. En un suelo parcialmente saturado, se conocen el peso específico de la muestra, el contenido de agua y la densidad de sólidos, y hay que obtener tanto el peso específico seco, la relación de vacíos y el grado de saturación. Otra vez, aquí el grado de saturación ya no sería del 100% porque el suelo está parcialmente saturado. Entonces, como una de las letras, por así decirlo, pivote con la cual podemos salir, sería, no sé, el contenido de agua, relación de vacíos, porosidad, etc. Como aquí tenemos el contenido de agua conocido, a diferencia del peso específico de la muestra y la densidad que involucran pesos y volúmenes, este contenido de agua nada más hace referencia a cuestiones de pesos, peso del agua entre peso de los sólidos. Entonces es conveniente hacer el peso de los sólidos y seguir con el diagrama respectivo. Entonces al peso de los sólidos le pongo el valor 1, es adimensional. Por lo tanto, el peso del agua resulta ser el contenido de agua por la definición, valga la redundancia, del contenido de agua. Aquí está la expresión, ¿no? Peso del agua entre peso de los sólidos, lo hago 1 y por lo tanto el peso del agua es W. ¿Cómo me paso de peso a volumen? Con el peso específico del agua, eso ya lo hemos hecho bastantes veces, y aquí nos queda como W entre gamma W, utilizando el peso específico del agua y despejando el volumen de agua, ¿no? Entonces nos queda W entre gamma W. Y por último, el volumen de sólidos, si es que nos dieran la densidad de sólidos, cosa que sí pasa, de ahí podemos despejar el volumen de sólidos con la definición de densidad de sólidos, y aquí nos queda 1 entre SS por gamma W. Hasta aquí ya tenemos estos cuatro. O sea, vamos, este tratamiento es como si estuviéramos revisando un problema de suelo saturado, cosa que aquí es parcial. Hay que añadirle el volumen de aire, no tanto así el peso del aire, pero nos falta utilizar este gamma M, ¿no? Entonces, peso específico de la muestra es peso entre volumen de la muestra y de ahí despejamos el volumen de la muestra. Entonces el volumen de la muestra va multiplicando, pasa dividiendo al peso de la muestra. El peso de la muestra es la suma de estos dos. Entonces sería 1 más W entre gamma M sería todo el volumen de la muestra. Eso se queda para que ustedes lo comprueben simplemente con la definición de gamma M y despejando el volumen de la muestra. Entre comillas ya tengo todo mi diagrama. ¿Por qué? Porque el volumen de aire, pues pudiera sacarlo como el volumen de la muestra menos la suma de estos dos, si es que lo requiriera, la otra. Si nada más quiero el volumen de vacíos, pues menos me da el volumen de vacíos. Pero antes de, pues vamos a ver qué es lo que se nos pide. Luego nos piden el peso específico seco. El peso específico seco, por definición, es el peso de los sólidos, que es 1, para este caso, entre el volumen de la muestra. Y aplicando la ley del sándwich, pues como que va a pasar arriba y va a quedar entre 1 más W el peso específico seco, ¿no? Entonces nos quedaría peso específico de la muestra entre 1 más W y eso va a ser el peso específico seco. Ahora, la relación de vacíos, ahí sí necesito el volumen de vacíos que hasta ahorita no lo tengo, pero lo puedo obtener. La diferencia del de la muestra menos el de sólido
me da el volumen de vacíos. Entonces, aplicando eso, ¿de dónde salió esta expresión? Que este es el volumen de la muestra, 1 más W entre gamma M, menos el volumen de sólidos, que es este valor, esto es el volumen de vacíos, y el volumen de sólidos, ese ya lo teníamos. Aquí sí podemos factorizar más o menos de manera tranquila, ¿no? Entre este término es 1, y entre este, pues aplicando la ley del sándwich, esto que está dividiendo pasa multiplicando, y lo dividimos entre gamma m, reacomodando los términos, me quedaría esta expresión restándole este 1, que es esta división, ¿no? Y así me queda la relación de vacíos. Por último, el grado de saturación es el volumen de agua, que sí lo tengo, entre el volumen de vacíos. Ahora sí que entre este valor de aquí. Y ya este grado de saturación, que es el volumen de agua, que es W entre gamma W, entre el volumen de vacíos, que es esta parte de aquí arriba, ¿no? Digo, aquí si ya alguien se quiere meter tipo Anita, que sí lo hizo para meterle el álgebra, bienvenidos, ¿no? Si no, pues con que me lo dejen así es más que suficiente, ¿no? Esta última expresión. En el siguiente ejercicio, que es el 8, aquí ya nos dan numerillos y demás, pero todavía puedo suponer algunas cantidades 1 por la relación de vacíos, ¿no? Dice, en un solo parcialmente saturado se conoce el peso específico relativo, 275, la relación de vacíos y el GW. Aquí se antoja, a diferencia del anterior que nos dieron W, hacer 1 aquí el volumen de sólidos. ¿Por qué? Porque nos dan la relación de vacíos. Hay que calcular el contenido de agua, el peso específico de la muestra y el peso específico seco, tipo como en el ejercicio anterior. Entonces, como conocemos la E, será bueno hacer 1 el volumen de sólidos. ¿En dónde? En nuestro diagrama trifásico, ¿no? Entonces tenemos nuestras 3 fases, ya no le entramos por el lado del peso de los sólidos. ¿Por qué? Porque es la incógnita, ¿no? Aquí la relación de vacíos conocida. Entonces es bueno hacer 1 el volumen de sólidos. Teniendo la definición de la relación de vacíos, es volumen de vacíos entre sólidos. Pero como el sólido lo existe 1, entonces el volumen de vacíos es la relación de vacíos. O sea que la suma de estos dos sería E. La suma de estos dos, ¿no? Porque ese es el volumen de vacíos. Entonces ya utilicé la relación de vacíos. Nunca se olviden de utilizar todos los datos. Esta ya la quemaron. No han utilizado ni el GW ni la densidad de sólidos. Vamos para allá. Vamos a utilizar el GW. Bueno, ¿cómo sale este E por GW? Aquí ya aplicamos la definición del grado de saturación. El grado de saturación GW es volumen de agua entre volumen de vacíos. Aquí debe de aparecer. Bueno, no, eso se les dejó para hacerlo aquí medio mentalmente. Digo, lo pude haber puesto aquí escrito, pero bueno, antes de eso, es más, me voy a regresar. Aquí me estoy regresándome, que sería así. Mentalmente, porque ustedes tienen su formulario, este GW, por definición, es volumen de agua entre volumen de vacíos. Y de ahí despejo el volumen de agua. Entonces, el volumen de vacíos va a multiplicar al GW, pero el volumen de vacíos es E. Entonces, el volumen de agua, se vayan imaginando, tengan su formulario en la mano, pues no es otra cosa más que la multiplicación del volumen de vacíos por este grado de saturación, ¿no? Es GW, otra vez, volumen de agua entre volumen de vacíos, despejamos el volumen de agua, entonces volumen de vacíos por este GW me va a dar el volumen de agua, o sea que aquí debe aparecer E por GW. Aquí lo tengo. ¿Cómo me brinco del volumen de agua al peso del agua? Con el peso específico del agua, que es peso entre volumen, despejo el peso, entonces el volumen de agua va a multiplicar a gamma W, pero el volumen de agua vale este valor. Entonces este lo repito acá, multiplicado por el gamma W. Aquí ya lo tengo. Y por último, no he utilizado la densidad de sólidos SS o GS, la ocupo ahorita, otra vez imaginariamente aquí lo tengo, ustedes lo tienen en sus apuntes, tienen su formulario, etc. Este famoso SS es peso de los sólidos entre volumen de sólidos por el peso específico del agua, y de ahí despejo el peso de los sólidos. Entonces, volumen de los sólidos, que ya sabemos que vale 1, así empezamos, por el peso específico del agua, por GS o SS, va a ser el valor que tenga acá. O sea, aquí va a quedar SS por gamma W o GS por gamma W, es lo mismo. En este caso le respeté el GS, ¿no? Entonces ahorita, entre comillas, ya tengo todo. Vamos a ver si necesitamos el volumen de aire o no. Entonces por ahí me piden calcular el contenido de agua, pues es peso del agua, que es este valor, entre el peso de los sólidos, que es este de acá.
Entonces cancelo los pesos específicos del agua y nada más me quedaría E por GW entre SS o GS. Eso sería como parte de la solución, que es el contenido de agua, lo que acabamos de decir, este entre este, pero podemos cancelar lo que son los pesos específicos del agua y otra. Sustituyo estos valores en esta expresión. O sea que me quedaría aquí la relación de pesos desde 0.6 por el GW, que sería 0.7, van en decimales, 0.6 por 0.7 entre GS, que es 275. Multiplicado por 100, aproximadamente les debe quedar 15.3%. Eso se queda para que ustedes lo comprueben, ¿no? Vamos con lo que sigue a continuación, que sea el peso específico de la muestra, es la suma de estos dos entre la suma de estos dos. O sea que sería E por GW más SS, y saco como factor común el peso específico del agua, entre 1 más E. Hay que sustituir todos los valores, ¿no? Y darle el peso específico del agua correspondiente, ¿no? Entonces, por aquí tenemos que el peso específico de la muestra es la suma de estos dos, factorizo el gamma W, entre la suma de estos dos, entre 1 más E. Si sustituyo ya estos valores numéricos, deben de llegar a un valor aproximado, como que el que aparece en continuación, ¿no? Aquí hay un caso curioso, ¿no? Oiga, profe, pero ¿en qué lo estamos manejando? ¿En gramos, centímetro cúbico, tonelada, metro cúbico? Va a depender del peso específico del agua que estés utilizando. Es que aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Si tú utilizas gramos, centímetro cúbico, es de 1 y estos valores son adimensionales. Entonces aquí me hubiera quedado 1,98 gramos centímetro cúbico, hubiera estado bien. O, ¿sabes que yo aquí utilizo una tonelada metro cúbico? Este valor es adimensional y este es adimensional. Por lo tanto, en tonelada metro cúbico, gramo centímetro cúbico, es el mismo valor. Y por último, el peso específico seco sería GS entre 1 más E por el peso específico del agua. O sea que sería GS 2.75 entre 1 más 0.6, o sea, sería 2.75 entre 1.6 y ya dependiendo la unidad que tú vayas a obtener para el peso específico del agua, en la que la quieras dar el resultado, ¿no? Entonces, peso específico seco, peso de los sólidos, entre volumen de la muestra, y aquí pues, también lo dejé en tonelada metro cúbico, pero si hubiera utilizado aquí gramos centímetro cúbico, como resultado daría 1.72 gramos centímetro cúbico y también estaría bien. Entonces con eso termina el ejercicio 8 y por último vamos a ver el 9. En el 9 es similar, y ahorita no me acuerdo si es el ejercicio 5 o 6, me parece que es el 5 de los saturados, aquí es el 9 de los parciales, donde ya nos dan muchas cantidades de volúmenes, de pesos, etcétera. Entonces ya no es tan necesario hacer la relación de vaceos 1 más, es más, ni me la dan. Entonces, por lo tanto, pues veo qué datos me están dando, ¿no? Entonces, sustituyo los datos proporcionados. ¿Cuáles son? El volumen de la muestra, el peso de la muestra y el peso seco, y hasta su densidad. Pero ¿qué sí puedes sustituir en el diagrama trifásico? Estas tres cantidades. Tienes tu volumen total, tu peso total y otra ayuda, el peso de los sólidos. Entonces, en este diagrama, que conocemos mi peso de la muestra 95 gramos, conozco todo esto, ¿no? También conozco el volumen total. El volumen total es de 50 centímetros cúbicos, como su peso total es de 95. Este de 95, estos dos, este 50, estos tres. Antes de continuarle, vamos a ver qué me piden. Me piden calcular el contenido de agua, ahorita no lo puedo obtener, relación de gases tampoco, la porosidad tampoco, la aceptación tampoco. Vamos a ver qué pasa con el gamma M y hasta el gamma D si me apuran tantillo. Si yo no hubiera hecho este diagrama, pues si te dan el volumen y te dan el peso, en automático puedes calcular el peso específico de la muestra sin necesidad de hacer un diagrama. Y la otra, te dan el peso de la fase sólida, 75, es este de aquí. Esto es después de secado en horno, ¿no? Entonces el 75 viene por acá. Otra vez, sin necesidad de hacer el diagrama, si yo divido el 95 entre 50, peso entre volumen, ya tengo el peso específico de la muestra. Y el peso específico seco es el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra. O sea, 75 entre 50, en automático me daría estos dos valores. O sea que estos dos tú los puedes sacar sin necesidad de obtener toda la figura, ¿no? Pero vamos a hacerlo medio en orden, aunque eso tampoco no era querer en desorden. ¿Cómo saco mi peso de agua? Pues la diferencia del 95 menos 75, que es 20, iría en este casillero, ¿no? 20. ¿Cómo me brinco del peso al volumen?
y aquí otra vez hago otro paréntesis, sí, lo puedo pasar olímpicamente igual al volumen siempre y cuando estés trabajando estas unidades, tonelada metro cúbico y hasta ahí. Si manejas otra, aguas con tu peso específico del agua, ¿no? Aquí no hay mucho problema porque se va a dividir entre 1, entonces aquí me debe quedar 20. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo saco mi volumen de sólidos? No has utilizado tu densidad de sólidos que sí te la dan, ¿eh? Otra vez aquí imaginariamente, SS es igual a peso de los sólidos, que sí lo tienes, entre volumen de sólidos, que es el que andas buscando, por el peso específico del agua. Este volumen de sólidos pasa multiplicando, la densidad pasa dividiendo y te quedaría tu peso de los sólidos, que sí lo tienes, 75, entre tu densidad, 268, por el peso específico del agua. Ahorita no me preocupo mucho por ese peso específico porque estoy en gramos centímetro cúbico y vale 1. Si no, hay que preocuparnos, ¿no? Pues hay que dividirlo entre el valor correspondiente. Entonces, si yo divido 75 entre 2.68, aproximadamente me va a dar este valor de aquí. Y aquí, como ya son números, pues es muy fácil sacar el volumen de aire, ¿no? En algunos problemas sí se les pide, calcúlame tal cosa y aparte el volumen de aire. Pues aquí ya no hay pierde, ¿no? Sumo estos dos, le resto al de la muestra el total y me da mi volumen de aire. O dicho de otra manera, 50 menos la suma de estos dos me va a dar mi volumen de aire, que en este caso es 2.02. Aquí va 0, pues ya no se lo puse. Como aquí ya tengo todo conocido, pues ¿cuánto vale el contenido de agua? Este valor entre este valor, 20 entre 75, ¿no? Entonces, contenido de agua, 20 entre 75%, aproximadamente les va a quedar de 26.7%. Después, relación de vacíos. Volumen de vacíos, que en este caso serían 22.02, entre 27.98. Eso me daría mi... bueno, aquí no lo estoy haciendo tal cual en este orden. Bueno, aquí me puse mi gamma M, ese lo puedo haber sacado desde un inicio, pues simplemente es 95 entre 50, 1 punto y feria, ¿no? Ese 1 punto y feria es 1.9 tonelada metro cúbico, y lo que pasó en el ejercicio anterior. ¿Qué onda, profe? Aquí tenía gramos centímetro cúbico. Bueno, gramos centímetro cúbico, expresarlo en tonelada metro cúbico es lo mismo. Eso sí, ya sea ejercicio de tarea, pues en las unidades que se los pida. Para cuestión de examen, también para yo no estar calificando que una u otra unidad, yo les indicaré tal ejercicio, exprésamelo en el sistema internacional, el otro en el sistema inglés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi gamma M así queda. Voy a ver qué aparece aquí, porque creo que lo puse en desorden con respecto a lo que venía en el texto. El peso específico seco, ¿no? Peso de los sólidos, 75 entre 50 y lo que me dé, ¿no? Imagínense, aquí ya lo puse en gramos centímetro cúbico. Si alguien le hubiera puesto los dos en gramos centímetro cúbicos también, tonelada metro cúbico, también hubieran estado correctos. Entonces ya tengo el peso específico seco, el gamma M, el W. Entonces a la de chaleco debe de aparecer ya sea la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Vamos a ver, viene la relación de vacíos, lo que me había quedado pendiente, ¿no? Entonces serían 22.02 entre 27.98. Este es un valor que no va en decimales y a lo que nos dé, ¿no? En este caso, 0.79, pues es un valor. Y al decir bajón o no, pues con respecto a qué, ahorita no podemos decir si es bajo o no, ¿no? Bueno, es bajo con respecto a una relación de vacíos de 15, estoy de acuerdo, pero depende de dónde hayas extraído esa muestra, ¿no? Luego vamos con la porosidad. La porosidad es volumen de vacíos entre de la muestra, o sea que serían 22.02 entre 50, ¿no? Y ese valor nos da, este sí siempre va en decimales, también al igual que la relación de vacíos, de 0.44. Este no puede ser mayor a 1, ¿no? Y otra, hay una expresión para calcular n en función de y viceversa, ¿no? O sea que si yo no tuviera esta y ya tengo la relación de vacíos, la porosidad también, y lo sacamos en un ejercicio anterior, es igual a E entre 1 más E. O sea que sería 0.79 entre 1.79, también nos daría este valor. Lo puedo hacer con su fórmula o con la otra. Más adelante utilizaremos las dos. Entonces, el último valor que nos falta sería la saturación, que aquí ya no es redundante que alguien me diga, pues vale 100%, no, porque este es parcial. En los suelos saturados sí. Entonces, la saturación es ver cuánto hay de agua, 20, entre el volumen de vacíos, 22.02, o sea, va a ser alto, ¿no? Va a ser cercano a 1. Volumen de agua es 20 entre 22.02, pues un 90 y tantos por ciento, que en este caso es 90.82.